Nunca pensé que acabaría corriendo detrás de mi mujer por una callejuela de Valencia un martes por la noche, pero ahí estaba yo, sudando, con el corazón en la boca y la certeza de que algo gordo se me escapaba. La escena fue casi ridícula. Habíamos salido a cenar con unos amigos de toda la vida, de esos planes improvisados entre semana. Todo normal, tapas, cañas, risas. Pero de repente Laura dijo que se iba al baño y tardó demasiado. Yo, medio preocupado, me levanté. Y entonces la vi. No en el baño, no. La vi salir del restaurante por la puerta lateral, mirando el móvil y caminando deprisa hacia la esquina. Al principio pensé que había recibido una llamada urgente de su madre o algo así. Pero cuando dobló la esquina y se metió en un taxi, con esa sonrisa nerviosa en la cara, se me encendieron todas las alarmas. No era la típica sonrisa de estoy preocupada por mi madre. Era otra cosa. No lo pensé dos veces, salí del local casi corriendo y cogí otro taxi detrás de ella. El conductor me miró raro cuando le dije: «Siga ese coche, el Toyota gris, ¿lo ve?». Parecía una película cutre, pero yo estaba demasiado nervioso para darme cuenta de lo absurdo. El taxi la siguió por la Gran Vía, luego hacia el ensanche, hasta que finalmente ella se bajó delante de un edificio bastante normal, nada de hotel ni restaurante. Ahí me quedé, escondido detrás de un contenedor, viendo cómo entraba al portal. Y en ese momento, lo juro, sentí que la vida que conocía estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. El taxi de Laura se había detenido frente a un edificio de viviendas de 5 plantas, con la fachada gastada por los años y una portería de esas que todavía tienen buzones metálicos pequeños y timbres amarillentos. Me quedé a unos metros, medio escondido detrás de un coche aparcado, intentando que mi respiración no me delatara, aunque era absurdo porque nadie estaba prestándome atención. Ella caminó deprisa, sin mirar atrás, como si tuviera prisa por llegar a algún sitio, y entró al portal marcando un número en su móvil. La vi sonreír mientras alguien abría desde arriba. Ese gesto fue lo que me dolió más que todo, porque no era la sonrisa cansada que solía dedicarme en casa, ni la sonrisa educada que ponía en reuniones familiares. Era una sonrisa de esas que uno guarda solo para alguien que le importa demasiado. Esperé unos segundos, pero la ansiedad pudo conmigo. Crucé la calle y me acerqué al portero automático. Me quedé mirando los nombres en los timbres como si fueran un código que debía descifrar. No conocía a nadie de allí, pero sí reconocí el apellido de un compañero de trabajo de ella. Lo había escuchado en alguna conversación suelta, cuando contaba cosas del dentista donde trabajaba. El apellido estaba ahí, en el tercero. Se me heló la sangre porque significaba que Laura no estaba visitando a una amiga, ni había venido por una urgencia, estaba en la casa de ese tipo. Subí las escaleras porque no me atrevía a coger el ascensor, cada peldaño pesaba como si arrastrara sacos de cemento. Al llegar al tercero, el pasillo estaba en silencio. Me acerqué a la puerta señalada y pegué la oreja con cuidado. Al principio solo escuché silencio, pero después una risa apagada, una voz masculina y luego la de Laura, más aguda, como cuando se pone nerviosa. Mis manos temblaban. Me aparté y respiré hondo, y en ese momento la puerta de al lado se abrió y salió una mujer mayor con una bolsa de basura. Me miró con desconfianza y preguntó: ¿Busca a alguien? Sí, a mi mujer, respondí sin pensar demasiado. Ella arqueó una ceja, me observó de arriba abajo y dijo simplemente: Pues lleva media hora ahí dentro con el vecino. La señora se marchó sin más, dejándome solo en aquel pasillo que parecía cada vez más estrecho. No necesitaba más pruebas, pero aún así me quedé quieto, con los puños cerrados y el corazón golpeando como si fuera a reventar. Podría haber tirado la puerta abajo, pero me contuve. No quería un escándalo en ese momento, necesitaba verlo con mis propios ojos, que no quedara duda alguna de lo que estaba pasando.
Me aparté del rellano y bajé 2 plantas para esperar. Estuve allí casi 1 hora, sentado en un escalón, con la cabeza apoyada contra la barandilla de hierro. No miré el móvil, no quería distraerme, solo pensaba en cómo mi vida podía cambiar en cuestión de minutos. Finalmente escuché pasos en el piso de arriba, luego voces apagadas, y enseguida la puerta se abrió. Subí despacio sin hacer ruido. Laura salió primero, con el pelo un poco desordenado y esa expresión de quien acaba de vivir algo que no quiere que el mundo vea. Detrás salió él, un tipo de unos 40 y pocos, con la camisa medio arrugada y la corbata colgando del cuello. Se dieron un beso rápido en los labios, nada de mejilla, un beso corto pero íntimo, suficiente para confirmar lo que yo ya sabía. Me quedé clavado a unos metros, y cuando Laura empezó a bajar la escalera lo hice yo también, pisando fuerte a propósito para que me escuchara. Se giró sobresaltada, y cuando me vio casi se cayó del susto. ¿Qué haces aquí, Javier? Preguntó con la cara blanca, como si hubiera visto un fantasma. La pregunta es ¿qué haces tú? Contesté mirándola fijamente y luego señalando al tipo que se había quedado quieto en la puerta. Ella no respondió, solo bajó la mirada. El silencio fue peor que cualquier excusa. El hombre intentó hablar, levantar las manos en un gesto torpe de calma, pero le corté en seco. Cierra la boca. Esto es entre mi mujer y yo. Laura se quedó congelada, intentando articular algo, pero no le salían las palabras. Bajamos los 3 escalones que quedaban y ella intentó ponerse a mi altura para tocarme el brazo. Javi, por favor, no montes un numerito, podemos hablarlo en casa. ¿En casa? ¿Después de que te metes en la cama de otro y sales tan tranquila? No, Laura, lo vamos a hablar ahora. Ella empezó a llorar, no con sollozos fuertes, sino con esas lágrimas silenciosas que intentan dar pena. Yo no sentía compasión, sentía rabia, un fuego en el pecho que me impedía pensar con claridad. El vecino aprovechó la confusión para cerrar la puerta, dejándonos solos en el pasillo. No es lo que piensas, balbuceó Laura, como si la frase sirviera de algo. Acabo de verte besándole. ¿Qué más necesito pensar? Le respondí sin gritar, pero con un tono tan frío que hasta ella se estremeció. Ella intentó inventar algo, una historia rápida para tapar el desastre, pero ni siquiera podía sostenerme la mirada. Al final se encogió de hombros y murmuró. Solo ha sido un error, una tontería, no significa nada. ¿Un error? ¿Media hora en su piso es un error? No me tomes por imbécil. La tensión en ese pasillo era insoportable. Sentía que cualquier vecino podía abrir la puerta y asomarse, pero ya no me importaba. Yo había visto lo que necesitaba ver y no había vuelta atrás. Laura me pidió que nos fuéramos, que no hiciera más preguntas allí, que al menos por respeto a nuestra hija lo habláramos en privado. Yo accedí, no porque quisiera calmar las cosas, sino porque necesitaba un espacio donde pudiera soltar todo lo que llevaba dentro sin testigos. Bajamos las escaleras en silencio hasta salir a la calle. Ella intentó parar un taxi, pero le agarré la muñeca y le dije que caminara conmigo. No hubo resistencia, sabía que no estaba en posición de negociar nada. Mientras avanzábamos por la acera, la vi sacar el móvil de su bolso y lo aparté de un manotazo. Ni se te ocurra borrar nada, Laura. Ella sintió con la cabeza, derrotada. Yo no necesitaba ya pruebas digitales ni capturas, lo había visto con mis propios ojos. El descubrimiento estaba hecho, y la herida abierta no se cerraría fácilmente. Aquella noche no dormí. La imagen de ese beso en la escalera se me quedó grabada como una sentencia. Ya no era sospecha, ya no era paranoia, era un hecho. Mi mujer me había engañado, y la certeza me dejó más frío que cualquier mentira. Cuando entramos en casa ya era casi medianoche y Sofía estaba dormida, así que no tuvimos que fingir una normalidad imposible delante de ella.
Cerré la puerta con un golpe seco y me quedé de pie en el recibidor, mirándola fijamente mientras ella dejaba el bolso sobre la mesa como si quisiera ganar tiempo. No dije nada al principio, solo esperaba que abriera la boca y diera alguna explicación convincente, pero lo único que hizo fue frotarse las manos con nerviosismo y evitar mi mirada. «Habla de una vez, Laura», le solté al fin, con un tono que no era un grito, pero que sonó más duro que cualquier voz elevada. «No sé por dónde empezar», respondió, y ese titubeo me encendió todavía más. «Empieza por decirme desde cuándo». Ella tragó saliva, se apoyó en la pared como si las piernas no le sostuvieran y bajó la cabeza. «Unos meses», murmuró. «¿Unos meses? ¿Y me lo dices así, como si fuera un detalle menor?» Di un paso hacia ella y levantó las manos como si quisiera protegerse de mis palabras. «Has estado viniendo a esta casa, a esta cama, después de acostarte con él, y pretendes que lo acepte como si fuera algo sin importancia». «No lo planeé, Javier». Pasó sin darme cuenta. ¿Sin darte cuenta? ¿Qué eres, sonámbula? Mi rabia ya no podía contenerse. «Me tomas por tonto». Ella empezó a llorar de nuevo, pero esta vez sin fingir calma, con sollozos que rompían el silencio de la casa. Se cubrió la cara con las manos, pero yo no sentía lástima, sentía que cada lágrima era gasolina sobre el fuego. «Te juro que no significa nada para mí», dijo entrecortada. «Claro, por eso sales corriendo de un restaurante para ir a su casa. Por eso le sonríes como nunca me sonríes a mí. Por eso le besas sin preocuparte de que alguien pueda veros. Si eso no significa nada, entonces explícame qué coño significa». Laura guardó silencio unos segundos, como si buscara una frase que sirviera para tapar todo lo ocurrido, pero no la encontró. «Me sentía sola», dijo finalmente. «Tú siempre estás en lo tuyo, en el trabajo, en las cuentas, en que todo funcione, pero yo necesitaba sentirme viva». Me quedé helado. No esperaba esa respuesta, esperaba una excusa más torpe, pero no algo tan directo. ¿Viva? ¿Y yo qué soy entonces? El muerto que te paga la hipoteca, que cuida de nuestra hija, que se levanta cada mañana para que no te falte nada. ¿Eso no es suficiente para que te sientas viva? No me entiendes, Javier. Yo no quería perder lo que tenemos, solo. Solo querías follar con otro, la interrumpí con dureza. No lo adornes, no intentes hacerme creer que fue una necesidad espiritual, porque lo que hiciste fue abrir las piernas a otro hombre mientras yo confiaba en ti. Ella dio un golpe con la mano en la mesa, un gesto desesperado. No me hables así. Yo también he dado mucho por esta familia, he estado aquí cuando tú estabas trabajando hasta tarde, he criado a nuestra hija casi sola muchas veces. No me trates como si todo lo hubiera hecho por capricho. Me acerqué tanto que apenas había un palmo entre nosotros. No te hablo así, Laura, te hablo como a alguien que me ha traicionado en lo más básico. Podrías haberme dicho que estabas mal, que necesitabas otra cosa, incluso podrías haberme pedido el divorcio, pero elegiste la mentira. Eso no se borra con excusas. Ella respiraba entrecortado, como si estuviera a punto de desmayarse. No lo amo, Javier. Te lo juro. ¿Y crees que eso me consuela? ¿Qué el hecho de que no lo ames hace que sea menos asqueroso lo que has hecho? El amor no borra los polvos en casas ajenas, Laura. Se quedó en silencio, derrotada, como si ya no tuviera nada más que añadir. Yo me senté en la silla del comedor porque las piernas me temblaban. Ella intentó acercarse, ponerme la mano en el hombro, pero la aparté de un manotazo. No me toques. El golpe seco de mis palabras la hizo retroceder. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, llorando en silencio. Yo la observaba con una mezcla de odio y tristeza, porque cada lágrima suya me recordaba la mujer que había amado y que ahora me resultaba casi una desconocida. ¿Piensas en Sofía?
Pregunté de pronto, con la voz baja pero firme. ¿Piensas en cómo voy a explicarle que su madre prefiere irse con otro en vez de estar con nosotros? Laura abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo negó con la cabeza, incapaz de articular una respuesta. Lo peor de todo es que todavía tienes la cara de pedirme que lo hablemos como adultos. ¿Cómo se habla de una traición así? ¿Cómo se negocia la confianza rota? No lo sé, Javier, susurró. Solo sé que no quiero perderte. Me eché a reír, pero fue una risa amarga que salió sola, sin alegría. Ya me perdiste el día que subiste a ese piso, Laura. Lo único que queda ahora es decidir cómo termina esta historia. Ella me miró como si no entendiera mis palabras, como si aún tuviera la esperanza de arreglar lo irreparable. Yo, en cambio, lo tenía clarísimo. Esa noche había marcado el final de algo que nunca volvería a ser lo mismo. Pasaron 2 días en los que apenas nos dirigimos la palabra. La casa parecía un campo minado donde cada movimiento podía acabar en explosión. Yo iba y venía del trabajo con el piloto automático, preparando en mi cabeza lo que debía hacer, porque estaba convencido de que no podía limitarme a aceptar las lágrimas de Laura ni sus promesas vacías de que todo había sido un error sin importancia. Una traición como la suya no podía quedar en un simple lo siento. Mientras ella intentaba aparentar normalidad delante de Sofía, yo me encargaba de planear algo que le doliera de verdad, que la enfrentara a las consecuencias de lo que había hecho. No era rabia ciega, era un cálculo frío, porque entendí que si yo no hacía nada ella seguiría pensando que con un par de disculpas todo se podía tapar. Lo primero que hice fue pasar por el despacho de un amigo que trabaja como abogado de familia. No le conté todos los detalles, solo le expliqué que sospechaba de una infidelidad y quería conocer mis opciones legales. Él me explicó lo básico sobre separación de bienes, custodia compartida y cómo podía demostrar ante un juez que la relación de Laura con ese hombre era real y no una sospecha. Tomé nota sin pestañear, porque cada palabra me abría un camino para convertir su mentira en un problema serio para ella. No se trataba solo de divorciarnos, sino de mostrarle que cada decisión tendría un coste. La segunda parte de mi plan fue más personal. Sabía que Laura valoraba mucho la opinión de su familia, sobre todo de sus padres, que siempre me habían visto como el yerno perfecto. Durante años yo había soportado sus comentarios sobre lo mucho que les debía cuidar a su hija, lo afortunada que era ella de tenerme al lado. Pensé que nada la humillaría más que tener que admitir delante de ellos lo que había hecho. Así que una tarde los invité a cenar en nuestra casa, sin decirle nada a Laura hasta media hora antes de que llegaran. Cuando se lo comuniqué, casi se desmaya. ¿Estás loco?, me gritó con los ojos desorbitados. ¿Cómo vas a traerlos ahora, después de lo que ha pasado? Precisamente por eso, Laura. Quiero que sepan quién eres de verdad. Ella me suplicó que no lo hiciera. Me dijo que sería una crueldad innecesaria, que arruinaría la relación con sus padres. Pero no cedí ni un centímetro. Tú elegiste el camino, ahora yo decido las condiciones. Cuando sus padres llegaron, intentó fingir que todo iba bien, sirvió vino y sonrió como si nada hubiera ocurrido. Yo esperé a que estábamos todos sentados, con Sofía ya en su habitación, y solté la bomba. Laura me ha estado engañando con un compañero de la clínica. El silencio fue brutal. Su madre dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco y su padre me miró incrédulo. Laura intentó hablar, pero no la dejé. No quiero rodeos, no quiero excusas. Los traje porque siempre han confiado ciegamente en ella y merecen conocer la verdad. Su madre se echó a llorar y su padre, que normalmente es un hombre tranquilo, le dijo con una frialdad que ni yo esperaba. ¿Es cierto, Laura? Ella sintió con lágrimas en los ojos. Yo no disfrutaba del momento como un espectáculo morboso, pero sí sentí una especie de alivio,
porque la vergüenza que vi en su rostro era la confirmación de que al fin entendía la magnitud de lo que había hecho. Esa noche sus padres se fueron sin apenas despedirse y Laura se encerró en la habitación sin pronunciar palabra. La tercera parte de mi venganza fue más práctica. Revisé todas nuestras cuentas y cambié contraseñas de bancos y seguros. No bloqueé su acceso, pero sí lo compliqué lo suficiente como para que dependiera de mí para cualquier gestión. Cuando lo descubrió, vino corriendo con el móvil en la mano. ¿Qué has hecho con las cuentas? No puedo entrar a mi aplicación. He asegurado mis ahorros. No pienso dejar que una mujer que se mete en la cama de otro maneje mi dinero. Son nuestros ahorros, Javier. No, Laura, son míos, porque el respeto que te pedí costaba 0 euros y aún así decidiste no darlo. Me miró con rabia, pero no tuvo respuesta. Era consciente de que su salario apenas cubría parte de los gastos de la casa y que sin mis ingresos no podría mantener el mismo nivel de vida. Esa dependencia fue otro golpe que la hundió más. La última pieza del plan se la reservé a su amante. Una tarde pasé por la clínica fingiendo que quería pedir cita y lo esperé a la salida. No hice un escándalo, no levanté la voz, simplemente me acerqué y le dije en tono bajo. Sé lo que pasa entre tú y mi mujer. No te acerques más a ella o me encargaré de que tu jefe y tu familia se enteren de cada detalle. El tipo se puso pálido, balbuceó algo como que todo había terminado ya, y yo asentí. Más te vale que sea así. No necesité gritar ni amenazar con violencia, la simple certeza de que estaba dispuesto a exponerlo fue suficiente para que supiera que su jueguecito había llegado a su fin. Esa semana Laura se convirtió en una sombra. Apenas hablaba, evitaba mirarme a los ojos y caminaba por la casa como si estuviera pisando cristales. Yo no me alegraba de verla así, pero tampoco sentía compasión. Era el precio de haberme tomado por un idiota y pensar que podía salir ilesa. Con cada paso que daba en mi venganza, me convencía más de que no había marcha atrás. Ya no era solo la rabia inicial, era una decisión consciente. Si Laura me había destrozado la confianza, yo tenía que destrozar la seguridad que ella creía tener. Quería que cada vez que se mirara al espejo recordara que su error no fue gratis. Habían pasado varios días desde la cena con sus padres y desde la amenaza a su amante, y en casa la tensión se podía cortar. Laura apenas salía de la habitación cuando yo estaba presente, y cuando lo hacía evitaba cruzar la mirada conmigo. Sofía notaba que algo raro pasaba, preguntaba por qué ya no cenábamos juntos ni veíamos una película como antes, y yo respondía con evasivas. No quería arrastrar a mi hija al centro de la tormenta, pero tampoco podía mantener la farsa mucho tiempo más. Una noche, después de acostar a Sofía, me senté en el salón con una cerveza en la mano y esperé a que Laura bajara. Ella apareció con paso lento, como si supiera que no podía seguir escondiéndose. Tenemos que hablar, le dije antes de que abriera la boca. Se sentó en el sillón de enfrente, se abrazó las rodillas y me miró como una niña asustada. No me dejé llevar por ese gesto, necesitaba mantener la calma y decir todo lo que llevaba dentro sin gritar, sin perder el control. Lo que pasó con ese hombre no se borra, Laura. Lo vi, lo escuché de tu propia boca y lo confirmaste delante de tus padres. No puedes pretender que volvamos atrás como si nada. Ella asintió, con lágrimas contenidas. Lo sé, Javier. Y me arrepiento más de lo que puedo explicar. Sé que no tengo derecho a pedir perdón porque no va a cambiar lo que hice, pero quiero que entiendas que no fue porque no te quisiera. ¿Entonces por qué? Le interrumpí con dureza. ¿Por aburrimiento, por falta de emoción, por sentirte especial con otro? Fue por sentirme valorada, respondió con un hilo de voz. No quiero justificarme, pero contigo todo se volvió rutina, y él me hizo sentir de nuevo que importaba. Me quedé callado unos segundos, asimilando esas palabras. Dolían,
pero eran la primera respuesta sincera que me daba desde que todo salió a la luz. ¿Y crees que eso justifica destrozar 15 años de matrimonio y la vida de tu hija? Pregunté finalmente. ¿Sabes que a partir de ahora cada vez que me hables voy a recordar que estabas con él? ¿Sabes que has roto algo que no se repara con frases bonitas? Ella rompió a llorar, esta vez sin contenerse. Lo sé, Javier. No espero que me perdones. Solo quiero que no me odies, que aunque no quieras seguir conmigo, no me quites a Sofía. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Nunca usaría a Sofía como arma. Ella no tiene la culpa de nada. Pero tienes que aceptar que yo no puedo seguir viviendo con alguien en quien no confío. Laura levantó la mirada, con el rostro enrojecido. ¿Entonces vas a pedirme el divorcio? Sí. Y no es una amenaza ni una venganza, es una decisión. Te di oportunidades para explicarte, para demostrarme que lo nuestro todavía tenía sentido, pero lo único que has hecho es reconocer que buscabas algo que yo no te daba. No voy a ser el hombre que viva en tu casa como un invitado incómodo. Ella asintió despacio, como si hubiera estado esperando esas palabras. Lo entiendo. Pero no quiero que Sofía piense que la abandonamos. Quiero que lo hagamos de la forma más limpia posible, que no nos vea peleando. En eso estoy de acuerdo, contesté. Hablaré con el abogado y buscaremos la manera de que la custodia sea compartida. Quiero que Sofía tenga estabilidad, que no sienta que su vida se convierte en un campo de batalla. Hubo un silencio largo. Laura se secó las lágrimas con la manga de la sudadera y respiró hondo. Javier, de verdad lo siento. Puede que no lo creas, pero eres el hombre más importante de mi vida. He sido una idiota al arruinarlo todo por algo vacío. Tal vez lo sientas, pero ya no importa. No soy tu juez, pero tampoco voy a ser tu rehén. Tú tomaste una decisión y ahora yo tomo la mía. Ella cerró los ojos, como si necesitara un instante para encajar la sentencia. Yo me levanté, recogí la botella vacía y me dirigí a la cocina. Antes de salir del salón, escuché su voz, débil, como un suspiro. Gracias por no destrozarme más de lo que ya lo hice yo misma. Me detuve un segundo, pero no respondí. No había nada más que decir. Esa fue nuestra última conversación real como pareja, la única en la que hablamos sin gritos ni reproches, pero también la que selló el final definitivo. Ella entendió que ya no había espacio para recuperar lo perdido, y yo asumí que debía soltar la rabia para poder avanzar. Aquella noche dormí en el sofá, no por castigarla, sino porque ya no tenía sentido compartir una cama que había dejado de pertenecernos a los dos. Mientras me acomodaba con una manta, pensé en cómo explicárselo a Sofía, en cómo transformar toda esa maraña de dolor en una separación que no la destrozara. No era la vida que había imaginado, pero era la única que me quedaba. La mañana siguiente me levanté antes que todos. El sofá me había dejado la espalda hecha polvo, pero la incomodidad física era lo de menos comparada con la pesadez que llevaba en la cabeza. Preparé café y me quedé sentado en la mesa de la cocina mirando la taza como si en el fondo pudiera encontrar alguna respuesta. A las 8 bajó Sofía todavía con el pijama puesto y me preguntó por qué no había dormido en la habitación. Le dije que había trabajado hasta tarde y que me quedé dormido en el sofá, una mentira piadosa que no me hizo sentir mejor pero que consideré necesaria. Ella se limitó a encogerse de hombros y a pedirme tostadas con mermelada. Cuando Laura bajó unos minutos después, el ambiente se volvió espeso otra vez. Se saludaron madre e hija con naturalidad, pero entre nosotros ya no había saludo posible. Durante todo el fin de semana mantuvimos una rutina fingida por Sofía. Paseamos por el río, comimos pizza y vimos una película infantil en la tele. Ella parecía feliz y yo no quería arruinarle ese respiro, pero por dentro sentía que estaba representando un papel en una obra que había terminado.
Por las noches, cuando Sofía ya dormía, cada uno se encerraba en un lado de la casa. Laura en la habitación y yo en el sofá, sin hablar más que lo justo. El lunes pedí cita con el abogado y fijamos la primera reunión para organizar los papeles del divorcio. No sentí alivio ni pena, solo una especie de cansancio absoluto. Con los días empecé a notar cómo el enfado se transformaba en algo distinto. Ya no era esa rabia ardiente que me hacía temblar, era un dolor más frío, más silencioso. Empecé a aceptar que la vida que conocía se había roto y que tenía que armar otra distinta, aunque no supiera todavía cómo. En el trabajo me refugié en tareas mecánicas, evitando conversaciones largas con mis compañeros porque no quería dar explicaciones. Algunos notaron que estaba más serio y lo atribuyeron al estrés laboral. No corregí a nadie. Una tarde, cuando Sofía estaba en casa de una amiga, Laura me pidió hablar. Me senté frente a ella, sin intención de prolongar la charla pero dispuesto a escuchar. He estado pensando en todo lo que pasó y sé que no tengo manera de arreglarlo, empezó diciendo. Quiero que sepas que voy a firmar lo que haga falta, no voy a ponerte trabas con la custodia ni con nada. Asentí en silencio. Lo único que te pido, continuó, es que no me odies delante de Sofía. No quiero que ella crezca pensando que soy un monstruo. No voy a hablar mal de ti delante de nuestra hija, le respondí con calma. Pero tampoco voy a fingir que somos lo que ya no somos. Laura bajó la cabeza y se le escapó una lágrima, aunque ya no me provocaba la misma reacción que antes. Era como ver llover tras una tormenta larga, no sorprende ni conmueve, simplemente ocurre. Espero que algún día puedas perdonarme, susurró. El perdón no cambia los hechos, contesté. Lo único que cambia es lo que decidimos hacer con ellos. Yo he decidido seguir adelante. No hubo más que decir. Esa fue la última conversación importante que tuvimos como pareja. Después todo se redujo a gestiones, firmas y horarios para repartir el tiempo con Sofía. Cuando se lo contamos a nuestra hija, lo hicimos juntos en el salón. Le dijimos que íbamos a vivir en casas distintas pero que los dos íbamos a seguir estando con ella siempre. Sofía lloró, preguntó si era culpa suya y le repetimos varias veces que no, que era algo entre nosotros. Verla así fue lo más duro de todo, mucho más que descubrir la infidelidad o enfrentar a Laura. Sentí que le estábamos robando una parte de su infancia, pero también comprendí que la mentira prolongada habría sido peor. Con el paso de las semanas empecé a notar pequeños cambios en mí. Salía a caminar más tiempo, volvía a leer libros que tenía olvidados, me reunía con amigos a los que llevaba años sin ver. Descubrí que la vida en solitario no era el castigo que había imaginado, sino un espacio en el que podía recomponerme. La soledad dolía a ratos, sobre todo al volver a un piso medio vacío, pero también me daba una paz que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. Laura se mudó a un pequeño apartamento cerca de la clínica. Los primeros días me costaba ver a Sofía marcharse con una mochila cada fin de semana, pero ella se fue adaptando mejor de lo que esperaba. Los niños tienen esa capacidad de sobrevivir a los cambios si no los cargamos con más peso del necesario. Yo hacía todo lo posible para que los días con ella fueran normales, sin dramatismos. Ahora, mirando atrás, sé que nunca olvidaré el momento en que vi a Laura besando a otro en aquella escalera. Esa imagen se quedará conmigo como una marca, pero ya no me quema como antes. Aprendí que la confianza es un cristal que se rompe con un solo golpe y que no sirve de nada intentar pegarlo con excusas. También aprendí que la venganza puede dar una sensación momentánea de justicia, pero al final lo que de verdad importa es tomar una decisión clara y firme sobre el rumbo de la propia vida. No me considero una víctima, porque quedarme atascado en ese papel sería regalarle a Laura todavía más poder sobre mí. Prefiero pensar que fui alguien que se enfrentó a una verdad dolorosa, que la aceptó y que ahora está reconstruyendo su camino con dignidad. No sé qué pasará en el futuro,
si volveré a confiar en otra persona o si preferiré mantenerme solo, pero tengo claro que no pienso repetir los mismos errores. He dejado de buscar explicaciones en lo que ella hizo y he empezado a centrarme en lo que yo quiero. El final de mi matrimonio no es el final de mi vida. Es solo un cambio, abrupto y amargo, pero también necesario. Sofía sigue siendo mi prioridad y mientras ella esté bien yo encontraré la forma de estarlo también. Cuando pienso en Laura, ya no siento odio ni deseo de venganza, solo una distancia inevitable. Fue mi esposa, fue parte de mi historia, pero ahora es solo eso, pasado.